Bienvenidos a Economía en Breve número 451 del 22 de febrero del 2026, en el que estamos estrenando una nueva portada. Ya me dirán qué les parece. En el evento más relevante para la economía y los mercados, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump el pasado mes de abril sobre las importaciones desde prácticamente todo el mundo, invocando una ley de emergencia de 1977 conocida como el International Emergency Economic Powers Act, IEPA, para justificar su autoridad sin pasar por el Congreso. Este 20 de febrero del 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos falló en una mayoría de 6-3 que Trump no tenía la autoridad legal para imponer estos aranceles bajo la ley de emergencia, porque solo el Congreso puede autorizar impuestos y tarifas generales. En términos simples, el tribunal determinó que el presidente excedió sus poderes al usar esta ley para agravar importaciones de manera tan extensa y sin autorización clara del poder legislativo. Trump calificó el fallo como una vergüenza nacional, antinacional y politizado. En una conferencia de prensa tras el fallo de la Corte, Trump llamó a algunos de los jueces antipatriotas y dijo que era una vergüenza para nuestra nación. Afirmó que la decisión favorece a países extranjeros y no a los intereses de Estados Unidos, y rechazó que se haya anulado su política arancelaria completa, y dijo que existen otras leyes que permiten imponer tarifas y restricciones comerciales. Trump anunció que firmaría una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% a todas las importaciones con vigencia casi inmediata, y se basaría en una disposición diferente de la ley comercial estadounidense, específicamente la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer tarifas sin aprobarlas por el Congreso por un periodo limitado, generalmente hasta 150 días. El objetivo, según el anuncio, es preservar la agenda de Trump de usar aranceles para equilibrar el comercio global, atender a la industria del país y presionar a socios comerciales. Pocas horas después del anuncio del 10%, Trump confirmó que elevaría esa tasa hasta un 15%, que es el máximo permitido bajo la sección 122 sin la intervención del Congreso. Esta modificación subraya su intención de endurecer el impacto económico del arancel, aunque también aumenta la probabilidad de tensiones y complicaciones legales o políticas en Washington. Según comunicados oficiales, varios productos bajo el TEMEC quedarían exentos del nuevo arancel del 10%, aunque otras tasas o medidas podrían afectar sectores como acero, aluminio o automotriz, dependiendo de cómo avancen las negociaciones y las revisiones de los acuerdos comerciales. La decisión de la Corte es histórica y representa un choque entre el poder judicial y el ejecutivo. Más que un choque, diría, pues representa una barrera al uso que quiere dar el presidente Trump del poder ejecutivo sobre los límites constitucionales de la política comercial, quitándole a Trump uno de sus garrotes favoritos y restableciendo, al menos en parte, los cauces institucionales en los que debe mantenerse el presidente, que ha interpretado el puesto de presidente más bien como el de emperador con poderes plenipotenciarios. ¿Qué significa y qué repercusiones tendrá esta decisión? De entrada, para Estados Unidos representa una gran caída de ingresos fiscales en riesgo, ya que se estiman entre 130 y 175 mil millones de dólares recaudados por estos aranceles que tendrían que ser reembolsados a los importadores, lo que podría presionar las finanzas públicas y desde luego aumentar el déficit fiscal. Con esto regresa la incertidumbre sobre el rumbo de la política comercial estadounidense y el impacto que esto tenga en los flujos de comercio y crecimiento económico. Además, los inversionistas están atentos a cómo podría afectar los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar y los estándares de riesgo global si el gobierno tiene que enfrentar reembolsos o ajustar sus estrategias de política económica. Para México, esta decisión puede abrir oportunidades comerciales, reduciendo el riesgo de barreras extrarancelarias que afectaban exportadores mexicanos. Por el lado comercial, esto también favorece la continuidad del TEMEC, por un lado, al restablecer mayor certeza jurídica y una menor presión proteccionista de corto plazo, pero por otro lado, esto podría propiciar que Trump
pues busque otras acciones, usar otras palancas o más bien otros garrotes para conseguir sus objetivos, como pueden ser acciones militares de diferentes tipos. De esta forma, la Corte le proporciona un fuerte revés al presidente Trump, cuya aprobación se ha venido deteriorando en las últimas semanas, como podemos ver en esta gráfica de Real Clear Politics, y me parece que el pleito con la Corte y la forma en que se expresó Trump de los jueces en su conferencia de prensa, pues va a contribuir a un deterioro adicional en su aprobación. Siguiendo con Estados Unidos, las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal nos brindan pistas clave sobre el pensamiento interno del Banco Central estadounidense y cómo podría evolucionar la política monetaria en los próximos meses. Aunque la decisión de no cambiar la tasa fue casi unánime, las minutas revelan un comité dividido sobre cuál será el siguiente paso en política monetaria, mostrando una fuerte discusión interna. Un grupo señala por una parte que sería apropiado considerar recortes adicionales si la inflación continúa cayendo hacia el objetivo del 2%, lo cual es un sí, un if muy lejano todavía. Pero por otro lado, se advirtió que elevar la tasa podría ser necesario si la inflación se mantiene demasiado alta y por encima del objetivo. Algunos participantes consideraron que mantener tasas altas podría enviar la señal equivocada y que sería prudente eliminar sesgos comunicacionales hacia futuros recortes. En otras palabras, no hay consenso claro sobre si la próxima etapa será de recortes o será una pausa prolongada o incluso comienza a perfilarse la posibilidad de aumentos en la tasa si los datos de inflación pues no mejoran más. Aunque la inflación general ha moderado su ritmo, todavía permanece ligeramente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esto hace que algunos miembros se sientan cautelosos respecto a recortar demasiado pronto por miedo a que la inflación se estanque en niveles superiores al objetivo. Las minutas también citan un mercado laboral más resiliente, más fuerte de lo esperado, aunque con señales mixtas, lo que reduce los argumentos a favor de una política más relajada, es decir, de tasas más bajas. Las actas dejan claro que el Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Fed no descarta ningún escenario realista. Este amplio espectro de opiniones dentro del mismo comité explica por qué los mercados están tan atentos a cada dato económico y a cada palabra que publique la Reserva Federal. Recordemos que para México las deliberaciones del Fed son relevantes porque impactan sobre nuestro tipo de cambio, los flujos de capital y decisiones de inversión extranjera y el costo del financiamiento y tasas de interés también de referencia en México. En los indicadores económicos de la semana, en Estados Unidos, se publicaron las cifras del PIB del cuarto trimestre con una sorpresa importante porque vinieron pues muy por debajo de lo esperado. Como pueden ver en esta gráfica, el crecimiento fue de 1.4%. Los analistas del mercado en promedio esperaban un crecimiento del 2.8%, entonces quedó a la mitad. Y esto empieza a generar pues algunas inquietudes. En esta siguiente lámina podemos ver un cuadro resumen con los componentes del PIB por el lado de la oferta y la demanda. Y como pueden ver, hay varias cosas que destacar. Desde luego ya platicamos la desaceleración del PIB en general, pero al interior de sus componentes el consumo personal pues fue también bastante más débil de lo que se observó en el tercer trimestre. Los servicios, en cambio, crecieron con fuerza, al igual que la inversión en equipo que están realizando las empresas, pero la inversión en estructuras que pueden ver aquí en este renglón resaltado en amarillo y que ha venido cayendo pues por 8 trimestres consecutivos de forma importante y que en el cuarto trimestre cae 2.4%. Eso me parece una mala señal. Hay que recordar que esta inversión es la que mira más hacia el largo plazo. Cuando una empresa invierte en hacer una fábrica nueva es porque tiene buenas perspectivas consistentes para los próximos años, y el hecho de que esté cayendo este tipo de inversión me parece que es un reflejo y una reacción del incremento tan notable que se ha dado en la incertidumbre propiciado por los cambios en la política económica de Trump y todo lo que ha estado haciendo. Entonces, esto me parece una mala señal. También hay caídas importantes en exportaciones y en importaciones. Yo diría que, en resumen, estamos viendo que el crecimiento que se está dando en la economía de Estados Unidos es relativamente frágil, se ha apoyado en algunos de los componentes del consumo y en algún componente de la inversión, pero no está generalizada. Y me parece que con la incertidumbre todavía
aumentando por lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Trump y en el mundo, en el entorno geopolítico, pues más bien podría seguirse debilitando el ritmo de actividad económica en Estados Unidos. En otros indicadores también de Estados Unidos, la producción industrial presentó un buen resultado, buenas noticias en el mes de enero, con un crecimiento de 0.7%, que fue pues casi el doble de lo que esperaban los mercados, 0.4%, y como ven en la gráfica, comienza ya a perfilar pues una tendencia ascendente. Parece que está rompiendo esta tendencia lateral que había mostrado durante varios años. Entonces, buenas noticias en la producción industrial. Las manufacturas, que son el componente más importante de la industria, crecieron 0.6%, también por arriba de lo que estaban esperando los mercados, y también aquí se empieza a observar ya una tendencia ascendente desde el 2025 a la fecha, rompiendo esta zona de estancamiento que había mostrado. Entonces, buenas noticias también en las manufacturas. Y la utilización de la capacidad instalada quedó ligeramente por debajo de lo que estaban esperando los mercados, aunque repuntó un poquito a 76.2%. Como pueden ver aquí todavía no ha cambiado la tendencia, se mantiene en esta tendencia de baja, pues iniciada desde el 2022, y ya veremos cómo viene en los siguientes meses, pero por lo pronto empieza bien el año la producción industrial. También tuvimos las cifras de ingreso y gasto personal. Aquí en el ingreso personal, un crecimiento de 0.3% nominal. Ojo, porque aquí en la gráfica estamos presentando los datos reales y la referencia que hago es la nominal, porque es la que se tiene comparada con lo que esperaba el mercado, que era también 0.3%. Entonces fue un buen resultado, está repuntando de alguna forma el ingreso personal acorde a lo esperado. Y el consumo, el gasto en consumo personal también en línea con lo esperado, aumentó 0.4% nominal. Aquí en la gráfica nuevamente se observan los datos reales que han venido creciendo, entonces el gasto en consumo viene bien. Esta gráfica me parece muy importante porque es la proporción que representa el gasto en consumo personal del ingreso disponible, y como pueden ver en los últimos meses ha venido aumentando. Esto quiere decir que los consumidores pues han estado desahorrando o ahorrando menos para mantener niveles de consumo elevados, lo cual puede explicarse por algunos factores como la fortaleza que han mostrado pues los precios de los activos en los mercados, por ejemplo en los mercados accionarios, pero pudiera ser pues un crecimiento frágil en esta riqueza de los hogares o en esta percepción de ingreso. Entonces ojo con este tema, porque eventualmente tendría que venir algún ajuste en los niveles de consumo. Y de lo que es más relevante dentro de este reporte, sobre todo para la Reserva Federal, es que aquí viene el índice de precios que más les importa para medir la inflación, que es el índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, es decir, el componente core, que pueden ver ustedes en esta gráfica. Y resulta que en diciembre pega un brinco pues muy desafortunado, 0.36%. Se esperaba 0.3%, pero lo desafortunado en esta gráfica que ven, que son las variaciones mensuales, es que con este brinco se sale de lo que sería usual para lo que se tenía antes de la pandemia, es decir, es un crecimiento muy muy fuerte. Y esto prende o debería prender las alertas en la Reserva Federal, porque para que sigan bajando las tasas, este indicador debería estabilizarse muy cerca de los niveles que tenía antes de la pandemia, es decir, alrededor del 0.1%, y está casi 4 veces por arriba de ese nivel. Entonces me parece que esto apoya la idea de que la Fed va a prolongar esta pausa en las tasas de interés por un buen rato, y que inclusive si se mezcla esto con un siguiente dato malo en el mes de enero, pues podrían empezar a discutir la posibilidad de volver a aumentar la tasa de interés. En esta siguiente gráfica podemos ver la tasa anual de este mismo indicador de inflación, que repunta a 3%. 3% ya no es cómodo ni deseable para la Reserva Federal. Ya no solo ha dejado de descender, sino que ahora está empezando a mostrar este repunte, y creo que esto es algo que puede preocupar bastante a las autoridades monetarias en Estados Unidos, y apoya la idea de que esa pausa en las tasas se va a prolongar por un buen rato. Y pasando a México, este domingo hubo una noticia muy importante del entorno político de seguridad, ya que fue abatido, de acuerdo a lo que hay en los medios, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, alias El Mencho,
en un operativo realizado por fuerzas federales, el ejército, en Tapalpa, Jalisco, lo que desató una oleada de violencia en diferentes ciudades y estados del país por parte de los narcos, especialmente en Puerto Vallarta y también en la ciudad de Guadalajara, donde se vivieron momentos de angustia, especialmente en el aeropuerto. Este cártel y su líder pues eran de los enemigos más relevantes para Estados Unidos, y su abatimiento me parece resultado al menos en buena parte de las presiones que ha ejercido el gobierno de Trump. Habrá que ver ahora las repercusiones que van a tener estas acciones, ya que al descabezar a este cártel, pues puede venir una lucha interna por su control entre los lugartenientes que quedaron libres y más violencia en las calles, violencia que podría alcanzar a lo mejor a políticos que hubieran estado coludidos de alguna forma. Ojo con ese tema. La gran cantidad de eventos de violencia extendidos por varias zonas del país. Hubo narcobloqueos, coches incendiados y diferentes tipos de eventos en un montón de ciudades, prácticamente todo el centro del país, estados como Michoacán, en Guanajuato, también hasta en Tamaulipas se registraron algunos de estos acontecimientos, y esto revela pues la capacidad de acción y la dispersión y control, si no control territorial, por lo menos extensión que tenía este cártel, y ojalá que las autoridades federales pues procedan con decisión, sobre todo, pero con inteligencia más que nada, para romper ese yugo que el crimen organizado ha impuesto en varias regiones y que puedan contener los posibles coletazos que se ven venir de violencia por parte de los narcos. Lo ocurrido pues tendrá muchas repercusiones en diferentes ámbitos y habrá que estar pendientes de ellas, como pueden ser, por ejemplo, desde el Mundial de Fútbol o las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Y muy posiblemente también habrá que ver al interior del morenato si no vienen algún tipo de movimientos relacionados con esto que está ocurriendo. Habrá que estar pendientes. Siguiendo con los temas económicos de la semana, pues Banco de México publicó las minutas de su última decisión de política monetaria, que pues siguen mostrando una junta de gobierno con 4 de sus miembros, pues al parecer muy decididos a seguir bajando la tasa de interés y viendo la realidad de una forma pues quizá muy especial. Y en esta ocasión les voy a poner algunos de los comentarios que me llamaron la atención de cada uno de los miembros. Desde luego no está identificado quién es el que emite la opinión, salvo uno que me parece muy claro quién es. Pero bueno, nos dice un miembro de la junta que los efectos deflacionarios de la postura monetaria, lo que ha pasado y el hecho de que hayan bajado la inflación, aún se encuentran en operación, a pesar de que ya la tasa prácticamente está en su terreno neutral. Dice también que un balance de riesgos más equilibrado será un factor conducente a una normalización de la postura monetaria, reflejada en niveles de tasas más convencionales y acordes con las condiciones macroeconómicas. Para este miembro de la Junta, claramente, las tasas deberían estar más abajo de donde están. No, el nivel actual no refleja esto que él llama las condiciones macroeconómicas o tasas más convencionales. Y pues habrá que ver cuáles son esas tasas, porque ya están prácticamente en el terreno neutral de acuerdo a lo que estima el propio Banco de México. Dice también que la pausa actual pudiera incluso ser más corta de lo previsto, es decir, esta persona pues quiere seguir bajando las tasas cuanto antes. Otro miembro pues comenta que la economía aún opera con condiciones de holgura, es decir, la economía crece por debajo de su potencial y eso en teoría debería ayudar a que la inflación baje. También señala que las expectativas de inflación se mantienen ancladas y miren, me llama la atención porque antes otros miembros de la Junta, cada vez que mencionaban que las expectativas se mantenían ancladas, hacían la referencia a que estaban ancladas pero por arriba de lo que era la meta y en niveles incluso lejanos a la meta. Las expectativas están ancladas en 3.75% más o menos, pero la meta es 3. Entonces, hay una lectura, lo diría así, más complaciente con la inflación. Dice también este miembro que hay que valorar ajustes adicionales a la tasa de referencia con el fin de asegurar una convergencia eficiente de la inflación hacia su meta. Y miren, aquí este miembro claramente sigue hablando de nuevos ajustes. Ajustes se refiere a la baja en la tasa de referencia. Y este tema de la convergencia eficiente, pues miren, haría pensar que se tiene una estimación muy precisa como para saber exactamente cuál es la trayectoria de tasas que menor
costo tiene para la economía y dudo mucho que tengan modelos tan sofisticados como para hacerlo así. Y si los tienen, estaría interesante que los dieran a conocer porque, como lo refleja su cambio en sus pronósticos una y otra vez, pues no ha estado funcionando bien. Otro de los miembros dice que el establecimiento de impuestos, que se dio en este mes de enero, conduce a un cambio de una sola vez en el nivel de precios. Eso es cierto. Los efectos sobre la inflación son transitorios, eso siempre y cuando las expectativas no se desanclen. Y también habla de que valorará continuar con los ajustes a la tasa objetivo, es decir, este miembro también quiere seguir bajando la tasa de interés. Este otro miembro, que seguramente es Jonathan Heath por lo que expresa y que me parece que tiene varios puntos que hay que atender, dice que durante el 2025 no hubo avances en el abatimiento de la inflación, y esto es cierto, que las proyecciones en las que se sustentaron las decisiones del año pasado no se verificaron, es decir, decidieron en base a unas proyecciones que no se cumplieron. Dice también que el relajamiento monetario en 2025 se fundamentó en la perspectiva de una rápida convergencia a la meta que no se dio. Es un poco repetir lo del punto anterior, hacerlo más explícito. También comenta que en diversas ocasiones se ha abandonado la postura restrictiva en cuanto la inflación se ha ubicado por debajo del 4%. Y esta también es una observación muy atinada. Y por último dice que se debe hacer una pausa prolongada hasta obtener evidencia de avances adicionales en la convergencia, lo que me parece a mí la postura más prudente. Pero ya vimos que no es lo que están viendo los otros 4 miembros. Falta uno, este que dice que reaccionar ante ajustes transitorios sería incongruente con una conducción eficiente al generar mayor amplitud en variables macroeconómicas. Y esto suena como que un argumento pues muy elaborado. Pero miren, en el fondo, ¿para qué carambas queremos una conducción eficiente si no es eficaz? Si la meta es 3% y no estamos alcanzando el 3% en los hechos, de poco sirve el ser eficiente, es decir, realizarlo al menor costo posible para la economía. Y aquí es donde sí creo que hay pues una forma muy curiosa, por no decir sesgada, para ver las cosas de lo que está pasando en la economía y en la inflación, sobre todo porque el mandato de Banco de México es muy claro, es contener la inflación, es asegurar la estabilidad de precios. Dice también este miembro que la evidencia proveniente de reglas monetarias que distinguen choques de una vez sugiere que en México la conducción ha sido eficiente. Nuevamente mucha preocupación por la eficiencia, pero poca preocupación por la efectividad de la política monetaria. Y finalmente dice que es adecuado continuar ajustando la postura monetaria ante choques de una sola vez. Entonces, como podemos ver, hay 4 miembros de la Junta que están, por lo visto, muy decididos a ver que pueden seguir bajando la tasa de interés a pesar de que la inflación ya no está cooperando. Y miren, yo creo que aquí sí vale la pena hacer el siguiente comentario y para eso pueden ver en esta siguiente gráfica. Yo como ciudadano, pues algo que me interesa es que el valor de mi dinero se mantenga en el tiempo y el responsable de cuidar ese valor del dinero es Banco de México. Y en esta gráfica lo que pueden ver es cómo va evolucionando el valor, en este caso de los precios de una economía, si empezamos en el año 0, en una trayectoria como la línea verde, que es con una inflación del 2% que tendría la Reserva Federal en Estados Unidos de cumplirse. En una década, lo que hoy vale 100, en 10 años valdría 121.90. Pero si la trayectoria es 4%, es lo que hoy vale 100, valdría en 10 años 148. Es decir, vean, toda esta es una pérdida del poder adquisitivo y hay mucha discusión en México de que no se puede alcanzar el nivel del 3% por razones estructurales, que yo creo que no está muy claro ni muy sustentada esta perspectiva. Se podrán argumentar muchas cosas, pero desde mi punto de vista no hay evidencia suficiente y clara como para decir que la meta del 13 es inalcanzable y por lo mismo no se debería estar buscando con mayor decisión. Y vean la diferencia, si Estados Unidos puede tratar de alcanzar esa tasa del 2%, yo en el fondo creo que también podría hacerse para México, pero eso requiere una postura monetaria mucho más decidida. Y vean en esta siguiente gráfica, que sería la contraparte, cómo va cayendo el poder adquisitivo. Si la inflación fuera el 2% en esta línea verde, después de 10 años, el 100% de las cosas que compramos podríamos comprar nada más el 82%. Pero si la inflación fuera el 4%, pues únicamente podríamos comprar
algo así como el 67.6% o 67.6 pesos de lo que hoy día compran 100 pesos. Entonces, esta es la forma en que se pierde el poder adquisitivo del dinero de todos los ciudadanos. Por eso a mí no me parece razonable ni aceptable que Banco de México esté jugando con esta idea de que, bueno, la inflación si está dentro del 4, pues ya está bien y la tasa hay que bajarla, porque tampoco está tan claro que el bajarla esté ayudando a que la economía crezca o que se acelere o que se le brinde algún apoyo. Entonces, en fin, es un tema a lo mejor de definición y de, vamos a decirlo así, de gusto, de la forma en que uno percibe como economista este tema, pero aquí me parece muy claro que de no alcanzar la meta tiene costos para todos los ciudadanos en la medida que se deteriora el poder adquisitivo de la moneda. Tuvimos otros datos también aquí en México, empezando por el indicador oportuno del consumo privado, que recordemos es este ejercicio de pronóstico de nowcasting que hace el INEGI y que nos estaría diciendo que para diciembre y enero el consumo privado habría crecido 0.3%, que sería una tasa relativamente buena, y en enero 0.1%, que es básicamente marginal. Nuevamente vean lo grande que es el rango en el cual se presenta este pronóstico. Para diciembre va de menos 0.7 a 1.4 y para enero de menos 1.2 a 1.5, entonces pues muchas cosas pueden pasar y no ha estado muy preciso este ejercicio respecto al observado en meses anteriores. También se presenta el mismo ejercicio, el indicador oportuno, pero ahora para toda la actividad económica, que es lo que trata de anticipar al indicador global de la actividad económica. Y en este ejercicio nos dice el INEGI que en sus estimados para diciembre el IGAE habría crecido 0.2%, es una tasa no muy buena, pero positiva. Para enero habría crecido 0.3, que sería una tasa bastante mejor, aunque nuevamente vean lo amplio que es el rango, este pronóstico. Para las actividades secundarias, es decir, la industria, habría crecimientos de 0.2 y se acelera a 0.4. Para las actividades terciarias no habrán crecido nada, 0 en diciembre y 0.3 en enero. Esta aceleración que se ve para enero me parece más un buen deseo que algo que se pueda dar en los hechos. Ya vimos las primeras cifras de empleo de enero y vienen bastante mal. Si vemos esta gráfica, de validarse estas expectativas del IGAE, así se vería el comportamiento con estos dos últimos puntitos. Sería muy positivo en caso de validarse porque ya estaría mostrando una tendencia ascendente y sería buena noticia para la economía, pero pues vamos a ver la siguiente semana cómo viene. Hubo otra noticia por ahí del entorno político que creo que vale la pena mencionar, donde sale el secretario de Seguridad, García Harfuch, a mencionar este tema de que las masacres no son nuevas en el país por lo que ha estado pasando en Guanajuato. Pero esto es algo que el gobierno anterior y López Obrador se trató todo el tiempo de negar que ocurrían, hasta se mofaba de ese tema. Y pues ahora lo que dice García Harfuch es que comparado con el sexenio anterior se han reducido, es decir, aquí se ve ya, si no un rompimiento, por lo menos esta pugna, esta mayor enfrentamiento que se está dando con el gobierno anterior, y creo que llama la atención porque Harfuch es el hombre fuerte de Claudia Sheinbaum y quizás su principal pieza que tiene al interior de los diferentes grupos que hay en Morena. Entonces me parece que esto también habla de esta división que está creciendo al interior del morenato. Muy interesante. Y pasando a los mercados accionarios, tuvieron una buena semana, como pueden ver aquí en nuestra tabla usual, con nuestro promedio de 10 índices que pueden ver aquí aumentando 1.3%. Hubo por ahí un par de mercados que tuvieron bajas marginales, México y el Nikkei en Japón, pero en general hubo buenos desempeños en los mercados accionarios. Nuestra bolsa mexicana de valores estuvo básicamente plana, con una baja de 0.1% bastante marginal para terminar la semana en los 71,427 puntos. Y nuestro tipo de cambio presentó vaivenes un poquito más importantes, aunque todavía muy cerca del rango en el que ha estado en semanas anteriores, terminando en 17.15 pesos por dólar. La semana que inicia vamos a tener mucha información económica relevante aquí en México, comenzando el lunes con las cifras detalladas del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del 2025. Aquí sí
Al conocer el detalle de las cifras, esto sirve para hacer una buena revisión de los escenarios de crecimiento para este año. Vamos a ver cómo vienen los sectores, qué tan marcados son los contrastes que hay entre los que están creciendo y los que están decreciendo, los que están cayendo. Vamos a ver también las cifras del IGAE del mes de diciembre, que pasan a segundo término de importancia porque lo que más importa es el PIB. El martes vamos a tener la inflación de la primera quincena de febrero. Este es un dato, me parece bien relevante, porque veremos si se empiezan a dar estos posibles efectos de segundo orden derivado de los aumentos en los impuestos, o sobre todo cómo viene la parte subyacente de la inflación o la inflación en general, muy importante para las siguientes decisiones de Banco de México. El miércoles 25 salen las cifras de la balanza de pagos del cuarto trimestre. El jueves sale la ENOE, ya con la encuesta nacional de ocupación y empleo, con las cifras del mes de enero, y el informe trimestral de Banjico, donde vamos a ver su nuevo pronóstico de inflación. Vamos a ver cómo están leyendo ellos la actividad de la economía en general. El viernes tendremos la balanza comercial del mes de enero, la actividad bancaria, y el fin de semana, si no salen el viernes, que no las vi anunciadas para esa fecha, las finanzas públicas del mes de enero. Para Estados Unidos casi no hay información. Vamos a tener los precios al productor y vamos a ver cómo sigue reaccionando Donald Trump a los reveses que le han dado ahora la Corte, que le han dado pues de alguna forma la intención de voto o la aprobación en sus encuestas, y está pendiente que algo pueda pasar en Irán. Hay información en los medios de que pronto podría haber algún tipo de acciones militares por allá, entonces es un tema que habrá que estar siguiendo con cuidado. Y con esto terminamos este programa número 451 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.